Y los invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 9. Libro del profeta Isaías, capítulo 9. Y vamos a leer de los versículos 3 al 7. La semana pasada terminamos de hecho viendo el versículo 3. Hoy lo retomo nada más en la lectura para no perder el contexto. Isaías capítulo 9, versículo 3 al 7. ¿Ven? Leemos, hermanos. Dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hasta aquí la lectura, mis hermanos. La semana pasada, recordemos, vimos unas breves descripciones de cómo el Señor, por medio del profeta Isaías, nos describía o nos presentaba la salvación del pueblo de Israel y cómo esta era motivada por lo que el profeta llamó en el versículo 7, el celo de Jehová de los ejércitos ha hecho esto. Recordemos que el flujo de la profecía llevó al pueblo a la oscuridad. Este pueblo que eran unos que veían al cielo, maldecían a su rey, maldecían a su Dios, y a donde veían lo que había era oscuridad y miseria. Pero entonces la semana pasada comenzamos a ver cómo la gracia de Dios opera. ¿Por qué? Recordemos el versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. La Jerusalén estaba ahora en angustia, dijo. Pero la gracia de Dios entonces viene sobreponiéndose porque le dice, no habrá para siempre oscuridad para este pueblo. Y entonces lo que vimos fue, número uno, que Dios dio un giro con respecto a su actitud al pueblo. El pueblo que fue juzgado, entonces Dios, digamos, dio un giro y ahora la gracia de Dios iba a venir a ellos. El pueblo estaba en angustia, pero iba a ser honrado por Dios, de avergonzados por sus enemigos a honrados con Dios. De un pueblo que moraba en tinieblas, trasladado entonces a la luz, como lo vimos, incluso la cita de Mateo, que era pueblo que mora en tinieblas, vio gran luz, y recordemos cómo se cumplió literalmente cuando la luz se encarnó en el Señor Jesucristo, y las primeras ciudades que recibieron el evangelio, ¿cuál fue? Galilea de los gentiles, la zona marítima de Capernaum. Lo que vemos aquí era el cumplimiento que estábamos viendo de Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 1, lo vemos cómo se cumplió 700 años después de que el Señor lo anunciara. El día de hoy nos corresponde ver los motivos del por qué este pueblo debía estar gozoso y por qué este pueblo debía estar, llamémoslo así, multiplicándose. En el versículo 13, la semana pasada lo vimos. La gracia de Dios se manifestaba en qué? Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Ya, este pueblo que estaba en tinieblas, entonces vio gran luz, y cuando vieron el reino de los cielos, se nos dice
wow, Dios los multiplicó y Dios les dio gran alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Los versículos siguientes, del 4 al 6, nos describen ya, mis hermanos, puntualmente el motivo por qué este pueblo Dios lo multiplicó y por qué este pueblo entonces también su alegría abundó. Veamos, versículos 4 al 6. Veamos cómo empieza cada uno. Porque tú quebraste, versículo 5, porque todo calzado, versículo 6, porque un niño nos es nacido. Lo que vemos aquí entonces es que el profeta estructura los motivos de por qué multiplicaste y aumentaste la alegría. Ahí está la respuesta. Hay 3 por qué. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. El pueblo de Dios crece en número y en gozo porque, veámoslo, punto número 1, porque fueron liberados, punto número 2, porque sus enemigos fueron derrotados. Y para la próxima semana vamos a ver el punto número 3, que es porque les fue dado un rey. Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar el punto número 1. El pueblo de Dios crece en número y en alegría. ¿Por qué? Porque han sido liberados. Versículo 4, leámoslo. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Recordemos, el pueblo antes de que el Mesías venga a ellos estaba en tinieblas. Es descrito como así: un pueblo que tenía una venda espiritual en sus ojos con la cual no podían ver el reino de Dios. Y este pueblo como tal, en el contexto de la invasión asiria, fue un pueblo entonces que fue desalojado de su nación, desalojado de donde ellos nacieron, de su país natal. ¿Para qué? Para ir a habitar la zona de Asiria. Y fueron a habitar a Siria, ¿cómo? En condición de esclavos. Fueron llevados encadenados, adultos, ancianos, niños. Los hombres fueron muertos en guerra y se llevaron a los que todavía se la podían jugar ahí como con trabajos forzosos. Pero el punto es, fueron llevados a la esclavitud al imperio asirio. Entonces, este pueblo, aparte de morar en tinieblas, también es un pueblo que es descrito como un pueblo que estaba en esclavitud. Y se sobreentiende que estaban en esclavitud porque las palabras que nos da el versículo 4 son su pesado yugo, la vara de su hombro, el cetro del opresor. Ya era un pueblo que estaba oprimido con un yugo sobre, llamémoslo así, la espalda de ellos. Estaban en condición de esclavos, atados. Entonces, en este aspecto, el versículo 4 nos describe que la alegría del pueblo, recordemos, el crecimiento del pueblo y la alegría que se nos describen en el versículo 3, tienen una razón de ser, y es la liberación que Dios les ha dado. Porque tú quebraste su yugo pesado. El pueblo que estaba bajo esclavitud, dice, el Mesías vino ¿a qué? A liberar el yugo. Ahora, literalmente, no era que uno por uno, así que vino el rey de Asiria y empezó a contar, hay 100,000 israelitas, háganme 100,000 yugos y se los pongo en la nuca para que sepan lo que es ser esclavos. No, ya tenían un yugo espiritual que era Satanás y el pecado, y este mismo estaba personificado entonces por la cautividad del imperio asirio. Y vemos que esta cautividad, llamémoslo así, se extendió. ¿Por qué? Cayó Asiria, vino Babilonia, otra gran nación, ¿y qué pasó? No solo heredó la esclavitud de las tribus del norte, sino que también invadió las tribus del sur y trajo más esclavos. ¿Pero qué pasó? Cae Babilonia, vienen los medos y los persas. Bueno, Israel seguía bajo el yugo medo-persa. Caen los medos y los persas. Surge el imperio griego. Israel seguía bajo el yugo del imperio griego. Antíoco Epífanes creo que lo dramatizó tal cual cuando viene y sacrificó una chancha en el templo. Pero después, ¿qué pasa? Cae el imperio griego, surge el imperio romano. ¿Y qué pasa? El pueblo de Israel seguía entonces bajo esa esclavitud. Entonces la acción del Mesías como tal, como desde la semana pasada la estamos viendo,
no solo se describe en términos de ser trasladados de las tinieblas a la luz, sino que ahora la estamos viendo en términos de un nuevo éxodo. El pueblo de Dios está bajo la esclavitud, no solamente de un faraón como tal, un faraón terrenal, sino que por causa de la esclavitud a sus pecados perdieron la tierra prometida, perdieron la tierra que fluye leche y miel, perdieron el templo, la presencia de Dios manifestada en el templo, perdieron sus sacerdotes. ¿Y qué les quedó? Nada. Ser sencillamente administrados por otras naciones hasta que venga el Mesías entonces y rompa el yugo que está sobre ellos. Y la llegada del Mesías es lo que hace: multiplicaste la gente y aumentaste la gracia, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en los días de Madián. Entonces, el Mesías es quien ejecuta la acción liberadora. ¿El pueblo se podía liberar de la esclavitud así solos? No. Isaías, notemos que no les dice: porque ustedes se quebraron solo su yugo, ustedes se quitaron la vara de su hombro, ustedes mismos agarraron el cetro opresor y lo quebraron. No, dice tú. El que realiza la acción entonces es Dios. Isaías capítulo 14 nos describe también cómo es esa liberación de la esclavitud a la libertad. Isaías 14, versículo 25, lo leo, dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Notémoslo, va de la mano con el contexto del capítulo 7, 8 que hemos estado viendo de la invasión asiria. ¿Cómo va a ser la liberación? Asiria como un símbolo aquí de la esclavitud. Sencillamente Dios dice: se va a hacer como yo digo y quebrantaré al asirio en mi tierra. Ya, el asirio vino y tomó la tierra prometida y llegó a habitar en ella. Pero ¿qué dice el Señor? Quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes los hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Asiria venía a juzgar a Israel. El pueblo entonces entró o comenzó, decirlo así, como una nueva etapa de esclavitud. Y ahí inició lo que vemos hasta que culmina en los tiempos del Nuevo Testamento, como, digamos, yo lo llamo la esclavitud preevangélica. Es la esclavitud previa a que el evangelio llegue a la nación de Israel. La esclavitud y el dominio de otro cetro, que no era ese cetro que nos habla, por ejemplo, Hebreos, ese cetro de equidad para todas las naciones, no, sino que era el cetro de Asiria, y así sucesivamente el cetro de Babilonia, el cetro de Grecia, Medos, Persas, Roma, hasta que vino el Hijo del Hombre entonces y gobernó al pueblo con su cetro. ¿Pero a qué voy con esto? Entonces, esto que estamos viendo aquí nos dice que es motivo de gozo y de alegría para el pueblo. Recordemos, el versículo 3 es la clave. Multiplicaste la gente y aumentaste su gracia. ¿Por qué? Porque tú quebraste su pesado yugo. Es decir, una característica del pueblo que ha sido liberado de la esclavitud del pecado es que se multiplicó y que es alegre. ¿Y por qué? Porque la gracia de Dios, vámonos así, rompe la esclavitud al pecado y el pueblo es descrito como en angustia, no había alegría en ellos. Y una vez que la esclavitud es rota, que el pueblo es liberado, alegría. De ahí, mis hermanos, algo que siempre yo digo, debe surgir es, el cristiano entonces tiene motivos para estar alegre. ¿Por qué? Fue liberado del pecado. Si usted es de los cristianos que se pregunta o empieza a luchar contra el descontento, bueno, aquí hay una razón para nunca estar descontento, y es, fue liberado del pecado. Ya ese yugo que estaba sobre usted, que usted nunca pudo quitarse de la esclavitud al pecado, bueno, ahí hay una razón de alegría, porque alguien lo liberó. Ahora notemos también lo que hace el profeta Isaías. Nos da una metáfora o un punto de comparación de cómo fue la liberación.
porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Como en el día de Madián. Detengámonos ahí. Aquí el profeta nos transporta a la época de los jueces, jueces capítulo 7, para que lo tengan como referencia. Y la forma que Dios libera a su pueblo en esta ocasión es una de esas formas que el Señor, por medio de Gedeón, empieza a ir reduciendo el número de los israelitas que él va a usar para enviarlos a la zona de Madián. Rápidamente, no lo voy a leer para ustedes, pero se los dejo de referencia para que después lo repasen, mis hermanos. En Jueces 7:1, una de las características que se nos habla del pueblo que estaba con Gedeón era que eran todos. Ahora recordemos, Gedeón era un juez. Era como ese tipo de personas, no eran un rey, era como la anterior, llamémoslo así, el anterior paso antes del rey. Y era ese hombre que se encargaba de juzgar al pueblo, era ese agente militar que donde había que liberar al pueblo, donde había alguien que quería invadir, era como un jefe de ejército. Si alguien quería someter al pueblo a la esclavitud, iban los jueces. Con Gedeón se da eso. Jueces 7:1 entonces nos dice que todo el pueblo estaba con Gedeón. El pueblo de Madián, había, digamos, ocupación madianita dentro de Israel, y los madianitas entonces estaban ahí queriendo imponer su yugo, queriendo traer la esclavitud al pueblo de Israel. Pero se levanta Gedeón como ese hombre en que el pueblo confía que los va a liberar. Y entonces Jueces 7:1 nos dice que todo el pueblo estaba con Gedeón. Luego el Señor va despidiendo gente, porque le dice Gedeón, aquí hay mucha gente y yo no quiero que se diga yo me liberé por mi propia mano, sino que el pueblo tiene que entender Jehová fue el que los liberó. Así que en el versículo 3, ¿qué se nos dice? Que Dios despidió a los temerosos, que todos los que tengan miedo de ir a la guerra se vayan. Bueno, y de todo el pueblo ahora solo quedan 10,000. Bueno, ya 10,000 es un buen número. Todos los que tenían miedo se fueron y quedaron Gedeón y 10,000 hombres más. Luego en el versículo 8 se nos dice que Dios todavía dice, Gedeón, 10,000 son muchos hombres. Ocupamos todavía menos hombres. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que entender que Dios es el que los va a liberar y no los 10,000 hombres más fuertes de Israel. Así que en el versículo 8 se nos dice que Dios hace una última limpia. Y es ahí lo van a leer ustedes, pero toman agua y dependiendo de la posición como toman agua, el Señor selecciona. Y ahí en el versículo 8 se nos dice que solo quedaron 300 hombres. Y de estos 300 hombres, entonces es cuando ya Dios le dice, Jueces 7:9, aconteció que en aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Esos 300 hombres fueron los que Dios entonces seleccionó para liberar al pueblo de la opresión madianita. Leamos el versículo 12, también dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. ¿A qué voy con esto? Notemos, Dios va a liberar a Israel ¿con cuántos hombres? Con 300. ¿Cuántos son los madianitas que aparte están con los amalecitas y con los llamados hijos del oriente? Digamos que Madián estaba reforzado con 2 más, formaban una triada. Eran 300 versus, dice, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Es decir, no había zona donde no se viera poder tierra en ese valle. Y sus camellos, dice, eran innumerables como la arena del mar. Donde querían contar camellos, como la arena. Contar camellos era como la arena. Eran hombres armados, montados en su camello, con sus lanzas, espadas, escudos. Y por allá apenas habían 300 hombres, con los cuales Dios le dijo, yo los voy a entregar en su mano. Y como van a leer en la narrativa después, ¿qué pasa? Dios obra milagrosamente y trae el terror sobre los madianitas. Y de manera sencilla, con antorchas, con teas escondidas como en jarrones,
Dios libera a su pueblo y como mínimo se podía decir que tomando el patrón que había en la época, habían por lo menos 135,000 hombres armados en esas multitudes incontables. Bueno, y Dios con solo 300 hombres liberó a Israel de esa opresión de Madián. Y el punto de la narrativa aquí es que el pueblo no se podía librar solo porque numéricamente era imposible que solo 300 hombres con escudo y espada le ganaran a 135,000 con escudo y espada. Y por medio de esta liberación lo que el pueblo pudo entender es, no fue la mano de Gedeón, no fue la mano de los 300 hombres, sino el Dios de Israel ha liberado al pueblo de Dios. Entonces, el profeta Isaías toma esto como patrón y nos dice, así va a ser la redención que va a venir para ustedes. No va a ser una redención que sean ustedes mismos en los que se van a gloriar y van a decir, yo lo hice, yo quebré mi yugo, sino que toda la gloria en la redención y la liberación de la esclavitud del pueblo va a ser para Dios. Porque tú, Dios, quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Y esto es el motivo que entonces trae multiplicación y alegría al pueblo. El pueblo cristiano, veámoslo así, se multiplica, es decir, un cristiano viene y da fruto a más cristianos por medio del evangelismo. ¿Por qué? Porque ya no es esclavo del pecado. Viene y le cuenta a otro la buena noticia de yo soy libre y le cuenta la buena noticia de que en Cristo hay libertad. Y por ende ese cristiano gozoso le comunica su gozo. ¿A quién? A ese otro también. ¿Para qué? Las buenas nuevas del evangelio traen gozo y traen más cristianos. Y de aquí, mis hermanos, creo que una de las cosas que uno debe siempre preguntarse es, ¿por qué, por ejemplo, yo no estoy gozoso? ¿Por qué no crezco espiritualmente? Ciertamente, veamos, notemos ese crecimiento no solo numérico, sino también en lo espiritual. Porque multiplicaste a la gente. Ya ese que crece espiritualmente, que se multiplica, que está gozoso, lo es porque tiene la claridad de que fue liberado por alguien, de que su destino, su fortaleza, su salvación no depende de él, sino que está en manos del Dios Todopoderoso. Y eso trae crecimiento espiritual y trae el verdadero gozo del Espíritu Santo. Pregúntese, ¿por qué usted está apático? ¿Por qué usted no goza de la compañía de otros cristianos? Porque posiblemente ha apartado los ojos de la cruz de Cristo y los ha puesto en cualquier otra cosa. En el hermano que no saluda, en el hermano que no lo ve, en el hermano que no le pone mensaje. Pero si usted tiene tiempo para pensar todo eso es porque definitivamente ha apartado su mirada de Cristo, de que Él lo liberó. Porque el que tiene los ojos puestos en Cristo y en que Él lo liberó, veámoslo así, mis hermanos, no hay tiempo para estar apático, no hay tiempo para estar pensando en las fallas de los demás, porque va a estar ocupado en querer Él ser de bendición y traer alegría y crecimiento espiritual a otros. Ya va a ser una herramienta para traer alegría a otros en lugar de estar, ay, mira, aquel me entristece. No, ya, el que tiene los ojos puestos en Cristo es ese que crece espiritualmente y ayuda a otros a crecer y a estar alegres. ¿Por qué? Porque ha sido liberado y está tan gozoso que quiere que otros sean liberados. Segundo, veamos, mis hermanos, también, segundo punto. El pueblo de Dios crece en número y en gozo. ¿Por qué? Porque sus enemigos fueron derrotados. Versículo 5. Porque todo calzado que lleve el guerrero y el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Aquí el profeta nos está dando como el segundo por qué. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. ¿Por qué? Porque todo calzado que lleve el guerrero y el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. El Señor multiplicó y produjo alegría en el pueblo porque serán quemados. Ya los enemigos del pueblo, dice, serán quemados. El profeta aquí nos muestra las imágenes, llamémoslo, de una posguerra. Hubo una guerra
y lo que queda es el botín. De los enemigos lo que queda es, dice, rastros, calzado, tumulto, manto revolcado en sangre y fuego. Ya todo eso que queda del enemigo, que son rastros, dice, será quemado. Tenemos aquí la lógica, veámoslo así, mis hermanos, de que lo menor incluye a lo mayor. ¿Qué es esto? Si hay botas y túnicas ensangrentadas y quemadas, la idea es que el que portaba las botas y el que portaba las túnicas desapareció. Veámoslo así, el tiempo de paz fue inaugurado por la derrota de los enemigos. El profeta Isaías ya nos había hablado anteriormente de estas épocas de paz que traería el Mesías. Isaías capítulo 2, verso 4 dice así: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas y sus rejas en arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Veamos, es una época de paz. Ya no harán espadas, ¿por qué? Van a haber arados. Lanzas en hoces. Y ya no alzará espada nación contra nación. ¿Por qué? Porque todo calzado que lleve el guerrero va a ser quemado. Todo manto ensangrentado va a ser quemado. Ya pasto para el fuego. Como a lo tico, zacate seco. Todas las herramientas que usaba el enemigo para hostigar al pueblo de Dios, Dios las usa de zacate seco. ¿Por qué? Porque va a haber paz. El Mesías va a traer paz. ¿Y por qué? Porque derrota a los enemigos del pueblo de Dios. Y eso es algo, mis hermanos, que la literatura bíblica constantemente nos recuerda. Que la paz que tiene el pueblo de Dios viene de parte de Dios y es cuando Dios subyuga a los enemigos de su pueblo. Por ejemplo, Salmo 46, versículo 9. Muchas veces lo cantamos. ¿Qué dice? Hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Veamos, el salmista aquí habla de una paz mundial. Ya, cesa la guerra. ¿Y cómo cesa la guerra? Como vimos en Isaías 2:4. Sus espadas en arado, sus lanzas en hoces. Nación contra nación ya no. ¿Por qué? El Señor hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Va a venir un tiempo, dice entonces, que absolutamente no va a haber ni un solo conflicto. ¿Hasta dónde? No, por donde busquen, hasta donde les alcance la vista, hasta los fines de la tierra, no va a haber ni un solo conflicto. ¿Por qué? Quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Misma imagen que nos da aquí el profeta, las botas del guerrero quemadas en el fuego. ¿Qué es lo que estamos viendo? Así como Dios es la causa de la liberación del que quiebra el yugo, Dios también es la causa entonces de los tiempos de paz que tienen los creyentes. Este fue el canto de los ángeles cuando el Señor Jesús vino a este mundo. Lucas 2:14, ¿qué cantaban? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Dios le dice entonces aquí al pueblo que estaba a punto de ser juzgado, van a ser juzgados, va a venir a Siria, se los va a llevar, pero van a venir tiempos de paz. Sus enemigos, las botas de sus enemigos, las ropas ensangrentadas de ellos, van a ser quemadas. Es decir, no van a haber enemigos. Es lo que les está diciendo aquí el profeta. Los tiempos de angustia van a ser solamente eso, tiempos, periodos. Pero los tiempos de paz que va a traer el Mesías trae paz eterna, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Esto, mis hermanos, es lo que motiva siempre ese pensamiento de que lo mejor está por venir. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿cómo lo decía? Esta leve tribulación momentánea. ¿Y por qué es leve? Porque comparada con la eternidad, ya el gozo eterno del creyente nunca va a tener fin. Imaginémonos que entramos a la eternidad, hermanos. Bueno, usted va a estar gozoso, alegre, sin fin. Y usted empieza a contar 1, 2, 3, 4, ya 2000, 2001. Mira, ya llevo 3000 años en la eternidad. Estoy suponiendo que vamos a poder contar. Llevo 3000 años de
de nunca entristecerme, de nunca amargarme. Y wow, todavía falta más. Ya, ese es el gozo que trae el Mesías. Nunca se va a acabar. Y comparando esa vista de gozo interminable, de todavía queda un camino de alegría que esta leve tribulación momentánea. Cualquier cosa que acongoje en esta vida es leve. Ahora, y por más que humanamente nos acongoje, nos fatigue, porque nosotros vivimos el ya y el ahora, pero comparado con la eternidad que tenemos con el Mesías, cualquier mal es leve. ¿Por qué? Porque Jesús de verdad trae verdadera paz y no van a haber enemigos. Nuestro corazón mismo, que actualmente nos juega malas pasadas y yo quiero hacer lo que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque mi necio corazón ahí está luchando. Bueno, esa amargura que trae mi corazón va a ser desaparecida. Porque va a traer paz. Ahora, notemos cómo esto en Cristo se volvió una realidad. Número uno, el Señor Jesucristo desarmó a nuestros enemigos. Primero, volvamos a leer Isaías 9:5. Todo calzado que lleve el guerrero y el tumulto de batalla, todo manto revolcado en sangre serán quemados. Ya, las herramientas del enemigo son quemadas. ¿Cómo pasó eso? Colosenses 2:15. El Señor desarmó a nuestros enemigos y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Desarmó principados, potestades, al diablo mismo, aquel que tenía el imperio de la muerte, que nos dice Hebreos. ¿Qué hizo? Dios lo mató. La muerte va a morir también, es lo que nos dice la Biblia. Entonces, por eso, actualmente nosotros como cristianos, y por eso escogí este canto, ya estamos en victoria en Cristo. ¿Por qué? Dios derrotó a nuestros enemigos. Yo no podía derrotar al diablo, yo no podía derrotar a mi pecado. Bueno, vino Jesús y lo hizo. Mató al diablo, mató mi pecado, mató a mi yo. Y eso, recordemos, debe ser motivación para que el cristiano crezca y aumente su alegría. Como también lo hizo el Señor Jesucristo. Por medio de la iglesia, el Señor actualmente sigue trayendo la derrota de los enemigos. Pablo describe a los cristianos como llevando la victoria de Cristo por todos lados. Segunda a los Corintios 10, versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Notemos el lenguaje que usa el apóstol Pablo. La iglesia, vámonos así, es presentada aquí como ese frente de batalla del Señor. Ya estamos en guerra, dice Pablo. Ahora tenemos armas, pero no carnales. La iglesia no va con espada, no va con ejército, no va con pistolas. No, tenemos armas que no son carnales, pero dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Recordemos, la imagen de Pablo eran esas ciudades antiguas con muros que para derribar esas fortalezas se requerían arietes, se requerían torres para ver si se brincaban, como brincarse la tapia. Ya levantaban una torre enorme para ver si entraban. Pablo dice, nuestras herramientas, nuestras armas funcionan de la misma manera, pero no son carnales, pero sí destruyen fortalezas y destruyen argumentos, altivez que se levanta contra el conocimiento del Señor Jesucristo, e incluso toman esclavos, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces Pablo nos describe aquí la iglesia como anda, llamémoslo así, como un frente de batalla, caminando, llevando las buenas nuevas del evangelio, sometiendo pensamientos de los incrédulos para que respondan al Señor Jesucristo. Por decirlo así, mis hermanos, la iglesia camina como a pasos de conquistador, con las armas dadas por Dios, que son su evangelio. ¿Para qué? Para que lleven la luz del evangelio al mundo. ¿Y para qué? Para que por medio de esta luz del evangelio la esclavitud del pecado sea rota y viendo la verdad de Cristo sean verdaderamente libres. Y lo que vemos del efecto del evangelio en el pueblo que recibe esas buenas noticias son la paz. Efesios 2, versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Notemos cómo Pablo lo que sobresale aquí es paz. ¿Y matando qué? Las enemistades. Aboliendo en su carne las enemistades, dice, matando en ella. Ya cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, abolió las enemistades. En este caso está hablando de ese conflicto, llamémoslo, de judíos versus gentiles. En la cruz fue abolido. No hay enemistad en el pueblo de Dios. Ahora, si uno lo trae a la iglesia, aquí pues lo vemos. Somos el pueblo de Dios en el cual las enemistades fueron abolidas. Y en ese sentido, mis hermanos, veámoslo así. Tiene que ser inconcebible para los cristianos que yo esté enemistado, no sé, con Joel. Ya, no, que yo no le hable a Joel, que yo piense, ay, voy a ir a la iglesia, ahí está Joel, qué pereza verlo. No, ya, eso no debe existir. Ya, examínese, por ejemplo, hermanos, si hay algo así en usted y arrepiéntase. ¿Por qué? Porque Jesús abolió las enemistades. Y usted está queriendo erigir otra vez esa muralla que Jesús ya botó. Ya es imposible, mis hermanos, que en la iglesia se dé eso. ¿Por qué? Trajo la paz mediante su cruz y con esa misma cruz mató las enemistades. El pueblo cristiano lleva la paz de Cristo derribando argumentos, trayendo la paz, matando las enemistades. La labor del cristiano, mis hermanos, entendámoslo así, no es pasiva, es activa. Siempre aprovechando toda oportunidad para hablar de Cristo, aprovechando toda oportunidad para tener comunión con los hermanos, aprovechando toda oportunidad para tener alegría mutua. También quiero que notemos, mis hermanos, volviendo a Isaías 5, un contraste que se nos presenta. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en la sangre serán quemados pasto del fuego. En Isaías, estos despojos de la guerra representan la derrota de los enemigos. Son el pago justo por venir a oprimir al pueblo de Dios. Ya son el pago justo por esa opresión humana. En el Nuevo Testamento lo que uno ve es que Jesús, por llamarlo así, asume ese costo. Apocalipsis 19:13, hablando del verbo de Dios, dice: estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verbo de Dios. Ese manto, todo manto revolcado en la sangre serán quemados y pasto de fuego. ¿A qué voy con esto? En el Nuevo Testamento, mis hermanos, Jesús, Él es que nos es presentado con ese manto ensangrentado. Ya Jesús asume el juicio y el dolor de los enemigos de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros como enemigos de Dios no seamos ese pasto de fuego que Él sí fue. En cambio, nosotros gozar de la paz mesiánica. Cuando leamos esto, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián, hasta cierto punto, veámoslo así, Jesús fue el que se sometió a ¿qué? A ser quebrado por nuestro yugo. Y también cuando leamos todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla, todo manto revolcado en sangre, serán quemados y pasto de fuego. Bueno, Jesús fue ese pasto de fuego que fue quemado bajo la ira de Dios para que usted y yo no hayamos sido usados como pasto de fuego. Porque cuando uno a veces lee este texto de Isaías y uno dice, qué rico, ya no tengo enemigos, fueron quemados. Pero el que Dios trató como enemigo fue a su Hijo Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ya, el que verdaderamente fue tratado como enemigo de Dios, Jesús.
para que nosotros, los que éramos enemigos de Dios, fuéramos reconciliados. Ya Jesús fue ese pasto de fuego para la ira de Dios, para traer la reconciliación al pueblo de Dios. Y veamos que el Señor Jesucristo trajo paz, mis hermanos, verdadera paz para nosotros. ¿Por qué? Abolió las enemistades, mató a la muerte, mató a los enemigos del cristiano. Por ejemplo, hablando de los líderes enemigos de los cristianos, dice Apocalipsis 19. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos al lago, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los que incitaban a la idolatría fueron lanzados al lago de fuego. Al diablo mismo, Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. No hay enemigos de los cristianos, no hay diablo. ¿Y qué pasó con la muerte misma? Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ya, de verdad, cuando Jesús trae la paz derrotando a los verdaderos enemigos del cristiano, Satanás y el pecado, ya, de verdad los derrota y trae verdadera paz. No hay idolatría en los creyentes. ¿Por qué? La bestia fue lanzada al fuego. No hay enemigo. ¿Por qué? Satanás, lanzado al lago de fuego. Y la muerte, el terror de muchos, la muerte murió. ¿Por qué? Va a ser lanzada al lago de fuego. Cristo trae verdadera paz. Los cabecillas de los enemigos muertos. La muerte misma muerta. Ya que voy con esto, mis hermanos, que teniendo en consideración esto, de verdad, considerémonos en Cristo privilegiados, bendecidos y usando el término victoriosos. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros verdaderamente gozamos de una victoria, la cual yo no hice ni el más mínimo esfuerzo para ganar, sino que Cristo la ganó para mí y para todos los que son creyentes. Así que en Cristo, mis hermanos, de verdad somos victoriosos. El pecado fue derrotado. Entonces, vivamos en victoria sobre el pecado. Romanos 6:14, ¿qué dice? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya, el pecado no se debe enseñorear de nosotros. Entonces, no nos dejemos. Ya, vivamos en victoria. El temor. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ay, pero es que si yo me veo... No. Ya, si usted está en Cristo, no hay ninguna condenación. A pesar de lo triste que se vea usted misma su vida. ¿Por qué? Porque Cristo le dio la victoria. Ya, de verdad, ahí gozamos del ya. El ya de la victoria. Ahora, ciertamente hay un todavía no. Gálatas 5:16 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Tenemos esa lucha en nosotros mismos. Ahora, somos victoriosos, pero todavía nuestra carne se quiere rebelar. Entonces debemos entender que la santificación es un proceso progresivo, pero que Cristo ya lo ganó. Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí o sí, los cristianos, porque somos victoriosos en Cristo, porque nuestros enemigos han sido derrotados, nuestro corazón, nuestro pecado, el diablo, la muerte, etcétera. Sí o sí vamos a ser santificados en Cristo. Ya, literalmente, y eso es, creámoslo porque Dios no miente. Entonces, mis hermanos, vivamos en victoria. ¿Y cómo lo hacemos? Creo que el Filipenses nos lo dice. Ocupados en nuestra salvación, con temor y temblor. Para terminar, leamos Romanos 8:37, que lo dice. Antes, en todas las cosas somos, ya dice, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya, por la victoria que tenemos en Cristo, dice, nada nos va a separar de Él. Ni usted mismo, aunque quiera, no, ni usted mismo se puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? De mi mano nadie los arrebatará, de la mano de mi Padre nadie los arrebatará.
ni la muerte, ni lo profundo, ni las enemistades que puedan surgir, ya, nada. Entonces, esto, mis hermanos, es otra de las causas por las que multiplicaste la gente y aumentaste su gracia. Estas verdades que deben producir en el creyente crecimiento en la gracia y crecimiento en el gozo. Vivamos convencidos de que el poder de Cristo está en las vidas de los creyentes. Oramos, hermanos. Bendito Dios. Alabamos, Señor, el nombre del Señor Jesucristo, porque ha sido bueno para con nosotros. Fue tratado como Él no lo merecía, para que nosotros, Señor, fuéramos tratados como también no lo merecemos, para que fuéramos tratados con amor y justicia. Nuestro Señor Jesucristo fue tratado con tu ira, fue crucificado, azotado, fue ese pasto para el fuego de tu ira, se bebió la copa de la ira hasta la última gota, para que nosotros fuéramos libres de la esclavitud. Gracias, Señor, por esa obra tan preciosa y maravillosa que hiciste a nuestro favor enviando a tu Hijo. Te rogamos que nos guardes de manchar el nombre del Señor Jesucristo, que traigas a nosotros arrepentimiento sincero, Señor, cuando por nuestro pecado muchas veces actuamos en contra de la obra redentora y queremos revertir lo bueno que tú has hecho en medio de la iglesia. Trae, Señor, arrepentimiento y trabaja con nosotros, Señor, porque necesitamos de tu gracia. En el Señor Jesucristo te oramos, Dios bendito. Amén.